Pues muy buenos días, un sábado más. Este es uno de los sábados que estoy más emocionada de todos porque siempre lo estoy, pero en este estoy muy feliz de porque tenemos dos invitados maravillosos. Hoy estaremos tratando un tema que por demás es apasionante. Iremos hablando de uno de los genios más grandes que yo creo que dio el siglo pasado en materia no solamente de medio ambiente, sino de salud mental y de integración para poder ver el todo como una sola cosa y no como cosas fraccionadas. Entonces, pues hemos tenido la suerte de que nos hayan dicho que sí. Está el doctor Javier Vicencio, director de Crisol. Él es uno de los grandes especialistas en nuestro país y además con un reconocimiento internacional en lo que es la terapia sistémica, psiquiatra de profesión, como lo dije. Y bueno, más adelantito el programa irá de la mano de lo que él nos va a colocar sobre este gran genio. En nuestro programa es sobre Gregory Bateson. Iremos viendo quién era esta persona, qué fue lo que propuso, por qué lo hizo, y bueno, siempre agradecidos con Promo Estéreo, nuestra casa, no solamente con ellos, sino también con la persona que nos hace favor de que este programa llegue a ustedes, RIN Central. Ya tuvimos la suerte también de tenerlos por aquí en algún programa para que supieran quiénes son las personas que nos patrocinan. Y bueno, bienvenida Flor Ortiz. Ella forma parte de C7, Salud Mental, el consultorio que forma parte de Colectivo 7 y de todo esto que hemos venido tejiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues bienvenida Cheli, bienvenido Arturo, muy buenos días a todos y nos vamos arrancando. Muy buenos días. Antes Muy buenos días. Muy buenos días y bienvenidos. Buenos días. Pues antes de empezar quisiera, esta vez no vamos a tener una reflexión como tal, pero sí quisiera poner algo que intuitivamente se dio en este programa, que era el empezar cada programa con un cuento, una reflexión, buscando aquellos cuentos que están de la mano de los pueblos primigenios, que hoy en día forman parte de un reservorio, como son las semillas en algunos lugares en donde se están guardando. Están estos cuentos que nos permiten reflexionar, que vienen de generación en generación en la tradición oral, y nosotros lo hemos venido haciendo. Se colocó como algo intuitivo, pero Gregory Bateson dijo en su momento que los cuentos son el camino real hacia el estudio de las relaciones. Lo que es importante en una historia, lo que es verdad en ella, no es el argumento, las cosas o las personas en el cuento, sino las relaciones entre ellas. Esta frase me parece que va a abrir la riqueza de este programa maravilloso cuando empecemos a hablar sobre este gran personaje, Gregory Bateson. Y para ir cerrando como mi introducción, quisiera poner aquí algo que escribió Gregory Bateson en el prólogo de su libro An Ecology of Mind, que es la ecología de la mente, y dice así: esto nos va a poner en parámetro un poco de ir entendiendo el carácter de este gran personaje. Dice: hay algunas personas que parecen capaces de seguir trabajando con perseverancia aunque el éxito sea escaso y no reciban ninguna confirmación desde afuera. Yo soy uno de ellos. Siempre necesité saber que algún otro creía en mi trabajo, encerraba una promesa y una dirección, y con frecuencia me sorprendí de que otros tuvieran fe en mí cuando yo tenía muy poca en mí mismo. Algunas veces hasta intenté desentenderme, encogiéndome de hombros de la responsabilidad que sostenía mi fe, y me imponía pensando: lo que sucede es que no saben realmente qué es lo que estoy haciendo. ¿Cómo pueden saberlo cuando yo mismo no lo sé? Entonces, desde ahí, Javier, quisiera empezar un poco a tejer quién es este personaje de Gregory Bateson y que te arranques con esta idea de poder juntar la salud mental con el medio ambiente. Vaya locura. Pues, como dices bien, en la mente de Gregory Bateson, desde luego que no estaban separados. Y de hecho, el ponerle ecología a la mente es justamente plantearse la mente como algo que tiene una realidad relacional. Es decir, si hablamos de biología, estamos hablando de seres vivos, y lo que nos hace seres vivos somos seres que estamos en constante relación e interrelación con los otros. Y no solamente en interrelación con los otros, sino que en interrelación con la cultura de los otros y con el espacio de los otros.
Entonces, la idea a la cual tú te refieres con respecto a lo que es la ecología de la mente es justamente a que tengamos conciencia de que no somos seres individuales, sino que somos seres relacionales. Y esa idea, como idea central, es una que de alguna manera tú resumes en ese párrafo de Bateson. Cuando me dices quién era Gregory Bateson, pues es un descendiente de Cambridge, en Inglaterra. Y descendiente me refiero justamente a lo que pasaba en ese tiempo, en el siglo pasado, en Cambridge ya no pasa tanto, en el cual las familias de clase alta tenían la posibilidad de enviar a sus hijos a que estudiaran en Cambridge o en Oxford. Bueno, eres de la cuna de Cambridge y de la cuna de uno de los iniciadores de la genética. Su padre, William Bateson, fue el que le puso a la genética el nombre de genética. Es decir, era de estas gentes que tenían ideas que tenían que ver con su trayectoria científica. Tuvo 3 hijos varones, Bateson es el tercero. El papá pensaba, como siempre se piensa en las familias inglesas y en general en la familia, que el más importante y el que hay que pensar cuál es el futuro que va a tener son los hijos mayores, pero desgraciadamente los 2 hijos mayores murieron. Entonces, Bateson fue el tercero en quien el padre no había puesto grandes expectativas, lo que le permitió ser un agente libre desde el comienzo y estudiar una disciplina que no existía en esa época, como era la antropología, ¿no? Y en la antropología le parecía a él que había cabida, ¿no?, para pensar más allá de lo que la biología y las ciencias más duras pensaban con respecto al hombre. Y eso lo llevó, como pasaba naturalmente en la antropología en esa época, a pensar de que la forma de desarrollar un conocimiento antropológico era acercándose a los pueblos primigenios, ¿no?, a los pueblos que tenían una cultura propia, de esa cultura de la que tú hablas, en las cuales se generan los cuentos y la tradición oral. Y por lo tanto se fue a un pueblo en Nueva Zelanda o Australia, no me acuerdo cuál de los dos, en donde se dedicó a estudiar cuáles eran las formas que permitían entender cómo se relacionaban ellos entre ellos, ¿no? De hecho, eso que puede ser visto como el estudio de un antropólogo o un arqueólogo que va a ver las ruinas de los primigenios y a ver qué es lo que saca de ellos para ver cómo funcionaban desde antes, en realidad él lo tomó de otra forma. Lo tomó planteándose que había que tratar de entender cómo funcionábamos los seres humanos como personas, ¿no?, y de qué dependía de que funcionáramos de una manera determinada. En esa época, pues lo que predominaba como cultura en relación con el funcionamiento personal era el pensamiento psicoanalítico. El pensamiento psicoanalítico lo que plantea es de que de alguna manera infancia es destino, y en función de la infancia que nos toca vivir, el tipo de personalidad que iremos desarrollando. Bateson seguramente era parte de esa misma cultura y creyó algo de eso, pero no tanto. Y se planteó que había que también identificar cuáles eran las fuerzas y las corrientes culturales que podían tener que ver con que uno fuera de una determinada manera. Y de hecho, en esta búsqueda de ver cómo es que la cultura de los pueblos primigenios iban definiendo la manera en que la gente se desarrollaba, se encontró al poco tiempo con la antropóloga más importante de la cultura americana, Margaret Mead, que lo que estaba estudiando y que después publicó en un libro bastante clásico que era Sexo y Cultura, justamente cómo en estos pueblos en los cuales estaban y coincidieron él con Margaret Mead, el Edipo era al revés. Es decir, toda la construcción edípica de Freud fue desmontada culturalmente por Margaret Mead, fundamentalmente. Sexo y temperamento se llamaba su libro.
¿no? Y planteó de que en verdad dependía mucho de la situación cultural, de que el Edipo fuera de otra forma en una civilización en la cual no imperaba la cosa alemana o anglosajona o occidental. Dicho eso, entonces, en el fondo, a Bateson lo que le tocó fue alinearse con aquellos que pensaron que no solamente la infancia es destino, sino que la cultura nos forma en función de las relaciones para ser el tipo de personas que somos. No sé si eso te ayuda. Arturo. Sí, qué rica charla con la introducción de Claudia y por supuesto ahorita tu intervención, Javier. Seguramente para nuestros queridos radioescuchas, muy buenos días a todos en este rico sábado. Definitivamente hemos estado insistiendo que parte de esta ruptura que se ha dado entre la forma en que nos apropiamos de los recursos también va aparejado con el tipo de cultura, pero ahorita acabas de delinear un aspecto que desde mi punto de vista particular toma una relevancia increíble, ¿no? Que es incorpora Gregory, por supuesto, toda la teoría de sistemas que se aplica en la ecología, pero ahora en este vínculo afectivo emocional que define la personalidad de cualquier individuo, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál sería tu opinión, Javier o Flor, ¿no? Por supuesto, ¿no? A cualquiera de nuestros dos invitados, esta parte, o sea, se insiste mucho que lo que define a la persona adulta es lo que vivió en la infancia, ¿no? Y ahorita lo acabas de ratificar, pero esas vivencias de la infancia van a tener su impacto inmediato en la forma efectivamente que culturalmente se relaciona en su entorno, pero también con su medio ambiente, ¿no? Esta parte de desestimar la importancia que tiene el medio ambiente, por ejemplo, una especie, la mayoría de las personas están identificados o se identifican con especies emblemáticas, que si la ballena por su belleza, que si el delfín por su atractivo innato, etcétera, ¿no? Pero hay una gama de especies que dan la idea de lo sistémico de la relación que tenemos como especie humana. ¿Por qué hay un momento en que se desestima esa importancia en la parte ambiental, dijéramos, ¿no? Bueno, tú incluiste de entrada en lo que comentas la importancia de la introducción de lo sistémico, ¿no? Y la verdad es que para el campo de la salud mental y particularmente de la psicoterapia, la presencia de Gregory Bateson para los psicoterapeutas fue una bendición, ¿no? Porque él desde luego había tenido contacto muy inicial con los que fundaron la teoría de la cibernética y de los sistemas, ¿no? Esto pasó en la posguerra, los 45, 50, en las que se empezó a pensar justamente en cómo romper con la lógica de la causalidad lineal, ¿no? En que A produce B, B, C, etc. Sino que cómo es que todo estaba relacionado, ¿no? Y cómo había que encontrar como las distintas caras del rompecabezas que de alguna forma se juntaban, cuando uno empezaba a pensar de que lo relacional y lo sistémico era lo importante. Para nosotros, decía, fue una bendición porque dio las bases para que pasáramos de creer que la atención terapéutica debiera ser individual a que fuera sistémica. Todavía no hemos logrado eso porque todavía sigue habiendo una terapia individual centrada en el individuo, pero afortunadamente eso dio pie a que se cambiara el foco de la terapia, inicialmente hacia un sistema natural como es la familia, ¿no? Y eso permitió que se desarrollara la terapia familiar
como una nueva forma de abordar los problemas de salud mental, partiendo de la base ya no que se originaban o que estaban centrados en la infancia, sino que por lo menos se mantenían a través de las relaciones familiares. Y eso nos llevó a considerar a la terapia familiar como un paso evolutivo dentro de la terapia. Porque, por un lado, nos permitía saber lo que estaba pasando en ese momento en las relaciones, que daban pie a que algunos problemas tuvieran más sentido que otros. E incluso nos llevó a pensar muchas veces de que el problema por el cual se consultaba no era necesariamente el problema que la familia tenía, ¿no? Sino que posiblemente ese era como el motivo de consulta, pero en realidad el problema del cual se trataba era un problema que tenía que ver con todas las relaciones que dentro de la familia se estaban dando. Y muchas veces incluso llegamos a considerar, y muchas veces así sucede, que lo que fue un motivo de consulta es parte del problema, e incluso hay que abordarlo desde otro lado, y no necesariamente desde el que de alguna manera fue el motivador de la consulta. Entonces, nos cambió completamente la perspectiva al poner el foco en la familia como un sistema natural, y por lo tanto tratar de ver cómo aplicar la teoría de sistemas que se había aplicado a la computadora, que se había aplicado a la meteorología, a la biología, a las distintas ciencias como paradigma central del siglo pasado, hacia algo que me parece que, por lo menos en mi caso, tengo la suerte de ser parte de eso, digamos, ¿no? De que nos cambió la mirada, nos cambió la perspectiva, y nos hizo inicialmente usar lo sistémico para la terapia familiar, después usar lo sistémico para la terapia de pareja, y actualmente usar lo sistémico también para considerar al individuo como un sistema, ¿no? Eso fue lo que de alguna manera fue pasando por la influencia de Gregory Bateson, al incluir lo sistémico como una manera de entender a la mente. Gracias. Flor, a mí me gustaría, Flor Ortiz forma parte del consultorio de C7, pero no solamente eso, sino es iniciadora de este proyecto que tiene que ver ecológicamente hablando con la posibilidad de restaurar el medio ambiente en un proyecto magno que es el del río Magdalena. Flor estuvo ahí desde el principio. Y a mí me gustaría, Flor, que de alguna manera pudieras contarle a nuestros radioescuchas esta parte que tiene que ver la ecología, el trabajo, con el trabajo que estamos haciendo en salud mental, porque hemos hecho sin saber y sin haber conocido a Gregory Bateson, porque me declaro ahí en ese tema ignorante, y que gracias a Javier tuve la oportunidad de conocer a este ser humano maravilloso y darme cuenta de que de una manera intuitiva, como lo dije al principio, fuimos tejiendo esto que está diciendo Javier desde la ecología hacia darnos cuenta que si por dentro no somos personas que estamos integradas, que no tenemos la capacidad de podernos relacionar con nosotros mismos, no nos vamos a poder relacionar hacia afuera, y no solamente hacia las personas, sino hacia el medio ambiente. Entonces, Flor, me gustaría un poco, si quieres platicarle a nuestros radioescuchas, si quieres preguntarle algo a Javier, ahora sí que los micrófonos son tuyos. Mil gracias. Sí, no, todo un placer escucharlo, doctor Vicencio. Y sí, por supuesto, ahorita que estaba escuchando con mucha atención el punto de la niñez y de las relaciones. Cada vez la sociedad está en una mayor conciencia, y antes era muy común que como padres de familia lleváramos a los niños porque creíamos que el niño tenía un problema, que el niño estaba en una situación especial. ¿Y cuál es la sorpresa? Que el terapeuta que nos está atendiendo nos hace ver, nos hace entrar en conciencia, que nos cae el clip, que el niño solamente es un reflejo de estas relaciones que estamos viviendo en casa. Entonces, bueno, esto ya nos hace a un número mayor de la población de cuando vemos a los niños, simplemente son un reflejo de lo que están viviendo en un punto de organización, que en este caso puede ser la familia, ¿no? Y entonces, siendo nuestro espejo, empezamos a tener mayor atención para ponernos atención a nosotros. Entonces, eso es muy bueno. Ahora, las escuelas
la mayoría de las escuelas ya están tratando el tema de la ecología y de la conciencia. Hoy los niños de por sí están en un proceso revolucionado, pero además los programas de la escuela ellos son los que te dicen, no mamá, no papá, la basura va separada, este animalito hay que cuidarlo, porque eso somos relaciones. Si no nos podemos relacionar entre nosotros como una sociedad, como una familia, mucho menos lo podemos hacer con todos los seres sintientes, que finalmente y Bateson mencionaba mucho esto, ¿no? Somos relaciones, pero no solamente somos en la parte biológica, somos en la parte social, somos en el agua. La forma en como su hija expone todo el trabajo y todo lo que vivió con su papá es maravilloso. El escuchar el fluir del río, y eso es una práctica en nuestra vida. Dice, nunca te vas a adentrar al mismo río, y efectivamente, porque el agua fluye y donde pones tu paso nunca va a ser igual. Y entonces, toda esta conciencia que nos comparte Bateson, que mucho lo estamos conociendo también a través del trabajo que está haciendo su hija, es una manifestación que podemos llevarla a casa, a nuestros hijos, a la sociedad. No somos congruentes o incongruentes. No podemos hablar de conciencia, no podemos hablar de salud mental, no podemos hablar de ecología en mi casa y en mi trabajo no. No puedo hacerlo en mi trabajo, puedo hacerlo en una terapia sin hacerlo en la sociedad. Esto ya es parte integral de nosotros. Entonces, bueno, el trabajo que él nos comparte y todo lo que nos comparte el doctor Vicencio es parte de esta congruencia y del trabajo que justamente inició en C7, de esta recuperar el río Magdalena y que inspira a que más personas inicien en otros proyectos, porque esto es inspirador, y al ver la congruencia que hay en todas las personas que participan, todo el volumen de personas que estuvo ahí activa, es hermoso, y el poder transmitir a los niños que finalmente son la fuerza, la esperanza de la humanidad, es fundamental. Seguramente ya está el proyecto de que muy pronto, a través de ese 7 de salud mental, podamos volver con estas iniciativas y plasmar este granito de arena que seguramente se va a proyectar no solamente en nuestra ciudad, sino en todo México. La verdad es que yo estoy muy contenta de ver todos los proyectos y me siento súper orgullosa de poderlo hacer a través de salud mental y a través de ese 7, ¿no? Que tienen, es como si, lo que dice Claudia, es intuitivo, pero es parte de la misma conciencia. O sea, la salud mental, la ecología van de la mano, como lo van todos los proyectos sociales y como lo va el bienestar de nosotros y de las personas que nos rodean. Entonces, yo me siento muy honrada de poder estar en este equipo y poder también unirme a todas las manos que están trabajando por este proceso, y que ahora que yo la verdad es que no conocía a Bateson, y entonces cuando lo conozco digo, wow, o sea, es que es parte de la naturaleza humana, simplemente. Entonces, él era así, abierto, y en esa apertura que tiene, pues uno se conecta y dices, qué padre. No estamos descubriendo el hilo negro, ¿no? Pero es parte de la trascendencia de la humanidad. Y un poco incomprendido, ¿no? O sea, también siempre es entender que hay momentos o épocas en las que están pues más avanzados, o sea, como que en su momento no lo entendían del todo y hoy pues obviamente deja un legado súper importante, y cómo se ve desde otra óptica y cómo sigue siendo vigente, y creo que más ahora, ¿no? Porque hubo sí un tiempo en que nuestra relación con la naturaleza, cuando la tecnología no estaba en el lugar que está hoy, creo que nos permitía de alguna manera, con sin teorías, por decirlo de alguna forma, de forma natural poder llevar eso a cabo, ¿no? Y hay toda otra ola, ¿no? Cuando se viene toda la parte tecnológica, donde nos desconectamos de la naturaleza y nos conectamos a los aparatos. Y ahorita, o sea, como que todo va siendo un círculo, ¿no? De repente estamos muy abajo y luego va arriba y cambia toda la energía. Y ahorita yo siento que estamos así, ¿no? Que estamos dejando un poco los aparatos, dándonos cuenta que no necesariamente fue la mejor idea, hay que volver a tener contacto con la naturaleza, estamos volviendo a valorar esa parte en el seno familiar, pero también desde la parte de la educación, desde la parte, creo que de también el tema del trabajo laboral, ¿no? O sea,
se ha empezado a valorar mucho todo lo que ha cambiado en el ánimo de la gente y por ende obviamente en productividad, obviamente en las relaciones familiares, esa desconexión que tuvimos, ¿no? Y esto que menciona, ¿no? De la importancia de lo relacional, pues sí, o sea, como ahora sí que hoy en mi papel de ciudadana de a pie, que me tocó por completo porque Klaus se nos cambió de bando, entonces en ese sentido, creo que sí, o sea, creo que sí, pues la pandemia en la que aún estamos y ya no sé si de alguna manera será permanente hasta cierto punto, por decirlo, porque creo que nos transforma la visión y es una de las cosas que nos enseña, ¿no? Que valoramos que hay afuera, voltear al cielo y darnos cuenta que no es el todo, ni la tecnología, ni el tener, ni el comprar, ni el buscar todo afuera, en toda la extensión de la palabra, ¿no? Porque creo que todo estaba volcado afuera, desde a dónde voy, dónde trabajo, dónde adquiero cosas, ¿no? Y ni siquiera volteándome a ver yo como individuo, ¿no? Lo que mencionaban ahorita, o sea, que lo más importante es tener esta capacidad de relacionarnos con nosotros mismos. Y creo que esta pandemia es una de las cosas que nos enseñó. Y bueno, creo que Arturo quiere comentar algo, pero no sé si le decimos, que primero le dimos toda la palabra al doctor y luego ahora se la quitamos. ¿Cómo pues? Sí, justamente a eso iba a regresar porque he tenido la suerte de haber sido invitada por Javier a estudiar la maestría en terapia sistémica y a mí me ha abierto el panorama enormemente y de hecho en una de las lecturas de mi tarea, para que vea que sí estoy haciendo mis tareas, ayer hablaba en la lectura algo que me parece que es una palabra que me gustaría tomar porque creo que Bateson en algún momento habló mucho de esto, que es la palabra cosificar. Pareciera que los seres humanos en un momento de la historia entramos en esta dinámica de cosificar las cosas y cosificarnos desde ese punto de vista, rompiendo el esquema de lo relacional, o sea, empezamos a dividirnos entre mente, cuerpo y alma sin ver que es un todo y a través de ese todo nos relacionamos con el otro todo y con el otro todo, haciendo esto de una manera expansiva. Entonces, no sé, Javier, si desde ahí pudiéramos ir tejiendo esta parte que Bateson utiliza, que me parece maravillosa, como lo pone al principio, en donde él tampoco, llegó un momento en donde no estaba tan seguro de lo que estaba haciendo, porque él era antropólogo y estaba proponiendo una teoría completa de sistemas que iba relacionado no solamente hacia la parte de la ecología, sino de la mente. Entonces, no sé si quieras arrancarte por ahí un poco para que nuestros radioescuchas, los que están allá afuera, los ciudadanos de a pie, puedan entender un poco cómo el cosificarnos nos separó y que ahora hay la oportunidad a través de personas como Bateson y del trabajo que tú haces en terapia sistémica de volver nuevamente a unirnos y dejar la parte de cosificarnos y convertirnos otra vez en seres humanos relacionados con el todo. Mira, a propósito de lo que he escuchado sobre la unión que ustedes están haciendo entre salud mental y ecología, no puede dejarme de rondar la idea de el segundo texto de Bateson, que se llama justamente Mente y Naturaleza, ¿no? Ese texto va haciendo distintos puentes que tienen que ver justamente con la idea de que no se puede, digamos, primero que hay que dejar atrás la dualidad mente-cuerpo, ¿no? Que es la dualidad de Descartes, ¿no? La mente y el cuerpo son entidades diferentes. Y por lo tanto hay que pensar entonces en que la mente y el cuerpo son la misma cosa. Y que después hace como el otro pasaje, que la verdad es que la mente y el cuerpo se relacionan porque son parte de la naturaleza, ¿no? Y de la naturaleza y de la cultura. Entonces, la única manera en la cual uno puede pasar de dejar de cosificar la mente como algo separado
y el cuerpo como algo separado, es ver de qué manera unir la mente con otra cosa. Porque si no, de vuelta, estaríamos haciendo lo que muchas veces se hace desde la neurociencia. Desde la neurociencia se hace como una especie de equivalencia bastante rigurosa entre que la mente es lo que está en el cerebro, ¿no? Los neurotransmisores, los distintos descubrimientos que se han hecho, que son muy válidos con respecto al funcionamiento del sistema nervioso. Pero obviamente que cuando hablamos de mente no estamos sino simplemente hablando de lo que está en el cerebro. Estamos hablando de que lo que está en el cerebro es lo que permite que la mente funcione y operemos entonces en contacto con los otros y con lo que estamos viviendo alrededor, que es lo que podríamos ponerle el nombre de naturaleza, que nos va haciendo que seamos de una determinada forma y que usemos la mente de una determinada forma. A propósito de las cosas que para ti son interesantes alrededor de la historia, por ejemplo, y de qué implica hablar de estas distintas cosas. En el siglo XV y en el medioevo en general, la gran pelea entre católicos y protestantes era definir hasta qué punto el pan y el vino son Cristo. Eso es lo que dicen los católicos. Y los protestantes decían, el pan y el vino representan a Cristo. Y por esas dos ideas se mataron, pues, muchas gentes, se pusieron en la hoguera muchas gentes, porque defendían o una cosa o la otra. Y Bateson dice con toda razón, ojo, que las dos cosas son ciertas. Sin embargo, el pensar de que el pan y el vino son Cristo tiene que ver con una metáfora, ¿no? Y la metáfora, por lo tanto, es algo que es el terreno del hemisferio no dominante, del hemisferio derecho. El hemisferio derecho funciona con metáforas, ¿no? Y por lo tanto, esa idea de que el pan y el vino son Cristo es una metáfora. En cambio, los protestantes, más centrados en el pensamiento lógico tradicional, decían, no, esa es una representación de Cristo. Y eso da cuenta del funcionamiento más claramente lógico del hemisferio dominante. Es decir, si en este momento protestantes y católicos se pusieran de acuerdo, dirían, no, lo que pasa es que somos seres bicerebrados, que tenemos dos maneras de pensar y de entender el funcionamiento mental, y no hubieran habido tantos muertos ni gentes a los cuales les cortaron la cabeza o de plano los incendiaron por el hecho de estar fervientemente unidos y comulgando con una idea o con la otra. Bateson dice con toda razón, ambas cosas van juntas. Y eso es lo que tenemos que hacer cuando pensamos en mente y naturaleza. Tenemos que pensar en cómo se junta una cosa con la otra. Híjole, qué interesante. Y bueno, antes de seguirnos, Flor, creo que quieres preguntarle algo al doctor. Sí, muchas gracias. En esta gran oportunidad que tenemos de escuchar al doctor Vicencio, yo quisiera preguntar, doctor, con la filosofía de Bateson, entonces, ¿cuál sería el límite entre la salud y la enfermedad? Pues el tema de la patología y la enfermedad, ¿no? Fue uno que Bateson examinó cuando tuvo la idea de que había que disecar un poco el concepto de esquizofrenia, ¿no? Que sigue siendo hasta la fecha la enfermedad mental más severa, ¿no? Entonces, Bateson dice, bueno, ahí no cabe ninguna duda que la gente que tienen este problema, ¿no? Tendríamos que considerarlo como una persona que tiene una patología, ¿no? Sin embargo, decía, bueno, la patología seguramente se va a identificar en función de los síntomas y la descripción que se haga, en la cual incluso hasta la fecha ni siquiera nos ponemos totalmente de acuerdo los psiquiatras,
de cuándo es que vamos a decir que una persona tiene una esquizofrenia o tiene un episodio psicótico o es esquizotímico o es esquizofreniforme, etc. Pero en todo caso decía, parece que ellos se pondrán de acuerdo como les parezca. Pero sin embargo Bateson decía, a mí de la esquizofrenia lo que me interesa es la poesía, el arte, ¿no? Y la manera en la cual ellos procesan la información. Y la manera en que procesan la información es justamente a través del pensamiento metafórico. Y el pensamiento metafórico es el eje de la poesía. Entonces, digamos, quiso deslindarse un poco de esa diferencia tan tajante que hacemos entre patología y salud, planteando que incluso en las condiciones más patológicas como es la esquizofrenia, hay también una posibilidad de verlas desde otra perspectiva. Se han hecho exposiciones muy interesantes de pintores que han tenido cuadros psicóticos. No cabe ninguna duda de que Van Gogh fue una persona que tuvo un cuadro psicótico, pero sigue siendo considerado el pintor más importante que ha habido en la pintura, ¿no? Entonces, el que tengamos la posibilidad de mirar las dos caras, ¿no? Es una que aumenta el lente desde donde se ven las cosas. Lo interesante es no ponerle un lente menor a la metáfora y a la poesía. Yo creo que hay que ponerle un lente mayor si es que queremos hablar en serio. Por ahí, Arturo, querías tú hacer un comentario. Muchas gracias, doctor. Sí, digo, a lo mejor ya no da mucho tiempo, pero dijéramos todas estas procesos de autoayuda, como pudiera ser el movimiento Alcohólicos Anónimos, donde se pretende que el individuo o la persona se reconecte con sí misma y acepte una realidad. Esto trasladado y teniendo en cuenta estos sesgos cognitivos que en algún otro programa hemos abordado nosotros, este llamado a la acción de las personas, o sea, hago referencia al movimiento de Alcohólicos Anónimos porque ahí la persona se pone en acción y es parte de su proceso de recuperación, estar ayudando a otros enfermos a alcanzar la recuperación. En el caso de la acción que se pueda tomar para disminuir, atender estos, ¿cómo se dice? Deterioro ambiental. Ahorita, pues, por ejemplo, el colectivo 7 está incidiendo en un río en la Ciudad de México, pero desde la óptica del trabajo que desarrolla Javier, en este sentido, ¿cuál pudiera ser la invitación, la palabra clave, la herramienta esencial donde la gente despierte a la acción? Porque siempre esperamos que alguien más lo haga, que alguien se pare y diga, vénganse, y no es una cuestión de yo tomo la decisión de mi accionar a favor de, vuelvo a inferir, ¿no? Por mi recuperación del alcoholismo, pero asumo que hay un deterioro ambiental, ¿en qué momento paso la acción? ¿Qué detona eso? Pues, ¿o qué lo podría detonar? Sería la palabra correcta. Mira, teniendo un acercamiento desde Bateson, ¿no? Porque tiene un artículo muy interesante con respecto a el éxito de Alcohólicos Anónimos en la rehabilitación y en el tratamiento del alcoholismo, pero en general de las adicciones, ¿no? Cuando hace ese trabajo, dice, bueno, su foco está puesto en el primer paso, ¿no? Que el primer paso de Alcohólicos Anónimos justamente consiste en rendirse frente al alcohol. Rendirse, es decir, sentir de que el alcohol es más fuerte que el alcohólico, ¿no? Te puede parecer paradójico, tú me estás pidiendo que hable sobre la acción,
y estoy partiendo justamente de lo contrario, partiendo de que el primer paso no consiste en rendirse frente al alcohol. Pero, ¿por qué es un llamado a la acción? Es un llamado a la acción justamente criticando la acción equivocada que la gente que tienen un problema de adicción tienen con respecto a su relación con el alcohol, que es lo que Bateson llamó una relación simétrica, ¿no? La relación simétrica consiste en que el alcohólico está convencido que le va a ganar al alcohol, ¿no? Incluso lo llamó a él a que estaban enfermos de ibris, de soberbia, ¿no? Relacionalmente eran muy soberbios, porque estaban convencidos que iban a ser mucho más fuertes que el alcohol. Y cada vez que lo intentaban, eran derrotados, hasta que llegaban a estar frente a una derrota ya cada vez más calamitosa, que es lo que se ha llamado como el punto de buscar ayuda, digamos, ¿no? Que a veces es la muerte, no siempre, no tocar fondo es buscar ayuda, a veces tocar fondo es realmente tocar fondo y morirse, ¿no? Pero bueno, ese fue el planteamiento inicial que en relación con este asunto del alcohol y Alcohólicos Anónimos, Bateson planteó en términos relacionales, digamos, que en el fondo el alcohólico tenía que abandonar esa soberbia que tenía de que él iba a luchar y le iba a ganar el alcohol, y partiera de la base de que el alcohol le había ganado. Y desde esa derrota, entre comillas, estuviera en condiciones de empezar a actuar, ¿no? Ahora, si lo extendemos a algo mayor y aprovechamos en parte esto que nos ha tocado vivir en esta época con esta pandemia, yo lo veo así también, si tú quieres, haciendo una extensión quizás un poco más grande que lo que me gustaría, porque no me gusta lo que estamos viviendo. Pero podríamos decir que esta pandemia, ¿no?, también puede verse en esos términos. Puede verse en términos de que todo lo que tiene que ver con pensar de que lo que tenemos que hacer es ser lo suficientemente exitosos para estar en condiciones de vencer a la naturaleza y de hacer, por lo tanto, una vida en la cual lo que importa es tener dinero, tener casas, tener cosas, etcétera, etcétera, nos termina aniquilando, porque la naturaleza misma nos derrota. Y nos derrota de una manera bastante, diríamos, patética, ¿no? Porque nos derrota a través de los cerdos, que han tenido en general mala prensa, ¿no? Pero que en este caso más bien lo uso como una metáfora de a lo que me estoy refiriendo, es decir, cómo estamos viviendo una pandemia que pasó por los cerdos para transformarse en un virus que nos ha atacado a los humanos. Pero eso que pasa por los cerdos no tiene nada que ver, ni culpa tienen los cerdos, sino que en realidad la tenemos nosotros por haber hecho de la naturaleza algo a lo que nos oponemos y que intentamos derrotarla o explotarla. Y por lo tanto nos está tocando vivir el que nosotros estamos haciendo algo mal con respecto a la naturaleza, y sería el momento de que empezáramos a actuar para que eso no nos siga pasando. No sé si te respondo. De hecho, me encanta lo que estás poniendo ahí, Javier, porque es justamente esto que Bateson hace, que hemos venido haciendo en el programa, de ir juntando como todas estas partes de una problemática en la que estamos metidos hoy, que tiene que ver con el calentamiento global, ya no en una cuestión de crisis, sino de emergencia. Estamos viendo lo que está sucediendo ahorita con el clima, ¿no? Esta falta de agua, inclusive en la Ciudad de México, cuando habíamos visto que para estas alturas del partido no hayamos tenido una sola gota de agua, ¿no? O sea, realmente estamos empezando a vivir las consecuencias de lo que hemos construido, porque finalmente es esto. Este programa, el día de hoy, lo que está tratando de hacer es unir todos estos fragmentos de lo que ha venido sucediendo en una posibilidad de poder abarcarlo desde otro lado. Uno, lo que acabas de decir me parece que es fundamental, que es rendirnos a la posibilidad de saber que la naturaleza es más que nosotros, sí o sí, o sea, nos guste o no. Dos,
saber también que la posibilidad de poder poner allá afuera una temática de la que ya se había venido hablando antes y luego de alguna manera como que se olvidó y que se puede retomar nuevamente en el trabajo de Bateson, nos permite mostrar que se puede, que tenemos la posibilidad de hacer cosas distintas y ya no para nosotros. O sea, en este programa hemos insistido muchísimo. El trabajo que se está haciendo aquí es un trabajo que va a permitir que los que vengan tengan una plataforma para poder hacer cosas distintas, ¿no? A mí me gustaría ir como cerrando, porque nos queda ya, como siempre, me choca y Chely no me hace caso. Yo ya pedí que pidan el departamento de que el tiempo se extienda más tiempo en el programa y no se puede. Me gustaría ir como cerrando. Entonces, desde ahí, Flor, no sé si me gustaría un poco que pudieras colocar tus ideas, tus impresiones sobre esto. Y Javier, contigo, darte un espacio al final para que platiques un poco del trabajo que estará haciendo Crisol en la invitación de los simposiums y del trabajo que tú estás haciendo para aquellas personas que estén interesadas, que puedan buscarte, ¿no? Cuáles son tus redes sociales, etcétera, etcétera. Chely, no sé, que ahora yo ya tomé un papel distinto, ahora no soy la ciudadana de aquí, ahora estoy en la parte que te toca a ti. Quisieras también decir algo y tantito también, Arturo, como para ir cerrando. Yo me quedo con esta, no sé, gratificación interna de poder haberte escuchado, de que para nuestros radioescuchas un personaje como Bateson aparezca, ¿no? Porque creo que es una semilla y invitarlos a ver su video, el video de la ecología de la mente, lo pueden encontrar en YouTube, está en Prime Video también, nada más es cosa de meterse. Lo vamos a poner y lo vamos a publicar nuevamente en nuestra página de Facebook de Colectivo 7 para que la gente interesada pueda escuchar la maravilla del pensamiento de un ser humano que provocó que hoy estemos nosotros 5 aquí hablando de un tema tan grandioso como es el unir esta fragmentación, esta cosificación en la que nos hemos vuelto como seres humanos, a volvernos a integrar como seres que pertenecemos a un todo y que no somos mayores que todo, sino solo parte. No sé, Flor, si quieras ir cerrando. Sí, muchas gracias. Y justamente con lo que nos estás compartiendo ahorita, Claudia, y lo que nos compartió el doctor Vicencio, de que somos una unidad, somos mente, somos cuerpo, somos espíritu, y la naturaleza es parte de nosotros mismos, nosotros somos parte de ella. Entonces, esta metáfora, por decirlo de alguna manera, de que nos rindamos, a veces la soberbia del ser humano ha sobrepasado todas las épocas y lamentable ha sido en consecuencia que la pandemia ha traído bendiciones. Qué lamentable que sean necesarias estos acontecimientos para poder reflexionar. Pero hoy, ante esto, justamente rendirnos y ver, reconocer que la naturaleza sí tiene una fuerza de creación, que justamente somos parte de ella. El ser humano también tiene un elemento de creación muy grande, pero la naturaleza, que también es nuestra parte de nuestra energía, de a donde vamos a regresar en la parte física, mantener todo nuestro respeto tras ella. Ella va a ser benevolente, nos va a cobijar en este planeta, mientras nosotros, en esta parte de relaciones, no de personas, sino también de naturaleza, nosotros también le mostremos nuestro respeto y nuestro amor. Entonces, a mí me encantó esto. Muchas gracias, doctor Vicencio, y me siento muy honrada de haber estado aquí con Chely y Arturo, Claudia y, por supuesto, el doctor Vicencio. Muchas gracias. Doctor, entonces, si nos quiere compartir para cerrar la invitación de cómo lo podemos seguir, dónde encontramos toda la información de Crisol. Bueno, muchas gracias. Sí, el tiempo nos corre y por lo tanto voy a simplemente hacer un cierre que tiene que ver con qué es lo que es la terapia familiar y lo que enseñamos. Yo pasé de la psiquiatría al psicoanálisis, la Gestalt, y afortunadamente estuve en Inglaterra cuando la terapia sistémica empezaba, tanto en Inglaterra, en Italia, como en Estados Unidos. Y llegué a México en el 80 y por lo tanto desde ahí soy considerado, me pese o no, como uno de los fundadores de la terapia familiar en México. Y eso me llevó a fundar 2 institutos. Primero fundé un instituto que se llama ILEF, Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, y después fundé Crisol. Crisol cumple este año 30 años.
y llevamos como 22 o 23 generaciones de terapeutas que inicialmente llamamos terapeutas familiares, pero que en realidad para mí siguen siendo más bien terapeutas sistémicos, porque enseñamos a hacer terapia familiar, terapia de pareja, terapia individual, donde, como decía Arturo, el eje de la terapia sistémica es el cambio. Para que haya terapia, y nosotros consideramos que hay terapia, tenemos que privilegiar primero que haya cambio. Si hay cambio, después vendrá una reflexión alrededor de qué fue lo que llevó al cambio. Pero nos parece que tenemos que empujar más hacia el cambio, donde se puedan hacer cambios, que sea el pasado, que a lo mejor tiene mucho que ver con cómo somos, pero que no podemos cambiar. Esa posibilidad de formarse en la terapia sistémica, por lo tanto, es una posibilidad de formarse en terapias que están centradas en cómo promover cambio de una manera más breve, usando a la familia y a la pareja como un recurso, en el fondo a las relaciones como un recurso. Y desde luego que quienes quieren estar en contacto con Crisol, tenemos desde una página en Facebook como Instituto Crisol a una página una página web que es institutocrisol.org. Ofrecemos maestrías, diplomados, tenemos en este momento 2 generaciones de la maestría, en la cual Claudia, como decía, está participando. Y vamos a seguir teniendo, desde luego, más gente que se formen con nosotros en los distintos cursos que formamos. Y además damos atención a precios reducidos a gente que nos refieren desde los distintos institutos de salud mental para que les demos terapia. Esa sería la manera en la cual nos pueden ubicar. Y desde luego les agradezco mucho la invitación, porque no tenía tanto interés en hablar de mí, sino que en hablar de Bateson, que para nosotros fue realmente una bendición, como decía al principio, que dio a que la terapia diera un paso de lo individual a lo sistémico. Muchas gracias por la invitación y por estar en contacto con ustedes. Gracias a usted por aceptar, Arturo. La pregunta correcta. Sí, pues agradecer a Flor, por supuesto, y a usted, doctor. Yo lo empecé a tutear, pero bueno, la verdad es que ha sido muy gratificante la charla con los dos. Seguramente le voy a pedir a Claudia la posibilidad de volverlos a tener en un programa próximo, porque creo que es muy importante lo que hoy se ha tocado. Seguramente muchos radioescuchas estarán muy interesados en continuar con el tema, así que si nos lo permiten y nos apuntan en sus agendas, pues prontamente los volveremos a invitar. Muchísimo gusto, muchas gracias, colegas, y buen fin de semana. Muchas gracias a todos por estar aquí, a nuestra casa Roma Stereo, nuestro patrocinador Ring Central. Y bueno, yo solo quiero cerrar poniendo sobre la mesa que creo que en todo este tiempo, como humanidad, nos hemos servido de la naturaleza como si fuéramos lo más importante o los que estamos hasta arriba, y hoy se nos demuestra que no. Entonces, creo que la invitación va a ser justo a eso, a que tomemos acción, y como bien nos lo dijo el doctor Vicencio, pues rendirnos ante esta crisis climática, reconocer que pues está puesto frente a nuestros ojos una realidad que ya no podemos ignorar, y justo pues hacerlo así, ¿no? Tomando acción desde este entendimiento, desde cómo a través de todo lo que pues Bateson planteó y hoy nos comparten, y esperemos que más gente busque no solo ver un video, sino leer pues algo sobre él, cómo sí tenemos que voltear a vernos otra vez hacia adentro para poder hacer conciencia y tomar acción. Muchas gracias, que tengan un lindo sábado. Adiós. No, nada más antes de cerrar, quisiera decir que esto es algo importante. En C7 consideramos integrar esta parte holística en la salud mental, entendiendo que con esto el hacer de la salud mental un trabajo que abarque más allá del aspecto individual, el considerar los elementos que nos rodean. Creo que eso es parte de la propuesta que nos hemos robado de Bateson y que iremos apuntalando. Porque, como dije al principio, esto se hizo de una manera mucho más intuitiva, pero ahora que ya tenemos más elementos, nos iremos preparando cada vez más en la forma de poder ir haciendo esto y poder brindar hacia afuera una forma activa de trabajo distinto en una propuesta mucho más integral. Pues muchísimas gracias. Gracias a todos, Javier, Flor.
Arturo. Muchas gracias, un placer. Besos a todos ahí donde están. Adiós. Chao. Chao, chao.